¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 75 de Por Nation con él, en el cual vamos a estar hablando de Pablo Hasél, un año en prisión por expresarse. ¿Cómo está, banda? ¿Cómo Bien, les fue Beto, todo esta bien. semana? Ya Un de gusto verles de retache, nuevo. ya Sí, de retache. disculpen la semana pasada, no pudimos grabar, pero ya estamos de vuelta. Oye, sí estaría chido como un... No, es que la neta sí estuvo bien feo, ¿no? Así, contarles medio de rápido, ¿no? Como, Dale, no sé. hermano, sí. Sí, sí, claro. Ahora sí que sí es importante, ¿no? O sea, el hecho de estar acá, sí es como algo que a mí me entusiasma mucho, ¿no? Y yo pensé que todo iba a estar como muy rápido, ¿no? Así de, pues ya está todo, ya tenemos documentación, ya tenemos todo puesto, ¿no? Pero no, o sea, me topé así de frente con lo que solamente había leído, ¿no? Lo había leído en pues, esta cuestión de hacer esperar a los pobres y todo este pedo, no sé si o sea, decía, pues sí, o sea, sí es una realidad, ¿no? Pero es una realidad que ves como medio distante, y no por la cuestión económica, ¿no? Sino porque en realidad no me veo envuelto en tantos trámites burocráticos, ¿no? Y y bueno, total que mi mamá tenía una cirugía programada para una cirugía de rodilla, de prótesis de rodilla. Y pues fue un proceso que llevó meses, ¿no? Pues eso sí cabe decirlo, en el ISSSTE, ¿no? Que es en donde el servicio médico que yo tengo. Y un proceso de meses, de estudios, de citas, de desplazamiento, de gastos, de análisis, un montón de cosas, ¿no? Y tenía la cita programada para perdón, la cirugía programada para el 1 de febrero. Y pues total que llegamos allá por mera, la verdad es que por mera, ¿cómo podemos decir? Yo no pensaba ir, no pensaba acompañarlos, ¿no? Hasta que me dice mi carnal, oye, pues creo que deberías ir, ¿no? Porque pues, eres el que tiene el servicio y ves que las firmas o identificaciones. Ya dije, sí, va. Y ya fue que me lancé con ellos, con mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, ¿no? Y ya estando ahí, fue toparse realmente con pared, más allá de las carotas que te pone los de admisión y todo eso, que realmente no son tan importantes, ¿no? O sea, no depende del maltrato o, bueno, de la carota que te ponga una de esos o de esas asistentes, ¿no? Sino lo que hay, o sea, el pedo los trasciende, ¿no? Es un pedo más cabrón, más estructural, más, pues, sistémico, ¿no? Y, o sea, una vez que llegamos, a todos nos estaban aplicando la misma de les falta este documento y decíamos pues, que no vienen, ¿no? O sea, no nos lo piden, no nos piden esto, no nos piden otro, no, pero es por default saben que vienen, ¿no? Entonces, pues era estar buscando, yo llevaba unas identificaciones, mi hermano había tomado unas fotos, algunos estudios, mi mamá en su ser señora, hay que echar esto, hay que echar lo otro, radiografías, y ya sabes, ¿no? O sea, algo que de las generaciones anteriores, ¿no? Que saben que realmente pasa esto. O sea, nosotros lo vemos y dice, el requisito ya lo tengo, si no me lo piden, si no aparece en la lista, pues no está, ¿no? Y o sea, afortunadamente ellos llevaban algunas cosas, después llegó una prima, y porque ya nos habían rebotado, porque nos faltaba un documento, y nos mandan a una clínica a sacarlo, a sabiendas de que ya no había servicio en la clínica, entonces fuimos a dar la vuelta, regresamos, esta chica así como de, ups, sí, no sabía, que sí se iban a lanzar, ¿no? Pero pues no es necesario que vayan, ¿no? Pueden imprimir otro papel que los puede avalar, ¿no? O sea, neta, se mueven en el margen, no podemos decir un abuso, porque creo que están bien asesorados, ¿no? Y saben qué cosas no pueden hacer, pero se mueven en una delgada línea entre el maltrato y el reglamento, ¿no? O sea, una delgada línea, ¿no? Entre que realmente podrías, o sea, no puedes hacer una queja porque no puedes interponer una por me puso una carota, ¿no? O sea, ese no es motivo suficiente para poner una queja, ¿no? Porque te dan la información de mala gana, te hacen algunas jugarretas medio extrañas, y así estuvimos, o sea, nos citaron a las 4, mi mamá entró hasta las 8, después de meses de haber programado esa cita, a la mera hora le dicen, la prótesis no está, ¿no? Entonces, y fue hasta que llegó hasta el último, o sea, ya cuando habíamos podido chispar todo, y eso era porque pues, éramos 4, ¿no? Éramos 4 aparte, moviéndonos, mi hermana mandando documentos desde la casa, mi hermano imprimiendo en el ciber, mi prima acompañando a mi mamá, mi papá y yo de un pinche lado a otro, de una clínica a otra. Por eso lo pudimos hacer, pero si no, y yo creo que no pensaron que puedas llegar a tanto, ¿no? Porque, o sea, mucha banda la reprogramaron, le dijeron que no había camas, pero pues nosotros en el estar ahí y en el estar comunicados y todo, pudimos chispar los filtros, pero menos el más importante, ¿no? O sea, que es
pues no hay prótesis, ¿no? Y si no hay prótesis no puede haber cirugía, pero eso llevaba meses, ¿no? Entonces, pues sí te das cuenta que es una cuestión como de quitarte chamba, ¿no? O sea, el que pueda, o sea, entre más, o sea, la banda se va a quedar en los filtros, ¿no? Por eso se atreven a programar tantas cirugías, porque saben que muy poca banda va a poder llegar, ¿no? Y por eso se topan con el no hay camas, ¿no? Porque en realidad no existe una intención real, por así decirlo, de atender al paciente, ¿no? Sí fue estresante, yo estuve emputado toda la semana, no obstante que un día antes había perdido mi teléfono celular de una forma bien pendeja, entonces fue una semana terrible, ¿no? En ese sentido sí fue como feo, y dije, pues bueno, vamos a contarlo para pues, la poca banda que nos ve, o sea, que es una cuestión, normalmente decimos el trato, ¿no? El trato que nos dan los del servicio médico, ¿no? Pero no, no son ellos, o sea, ellos son la pieza menos importante, ¿no? O sea, sí hay una cuestión de fondo que me parece muy interesante que en sociología, hay algo en sociología, ¿no? Que le dicen precisamente hacer esperar a los pobres, ¿no? Y que hay toda una lógica del Estado, detrás, ¿no? Como para marcar, te ponen en tu lugar, ¿no? Al final de cuentas te ponen en tu lugar, ¿no? O sea, tú quién eres, ¿no? Tú quién eres como para poder, o sea, si quieres el servicio tienes que esperar o pues, págalo, Paga en otro paga una lado. cirugía de esas que, o sea, no cuestan menos de 50,000 pesos, ni de dónde, ¿no? Entonces, sí es una lógica ahí de desgaste, una lógica o sea, acentúan tu vulnerabilidad. Entonces, sí es ubicarte en el lugar en el que estás, ¿no? Dentro de todo este entramado social. Y es desgastante, es lamentable, o sea, sí es algo muy, pues que sí te hacen cabronar y te desgasta muy cabrón, ¿no? Que son esas pendejaditas que luego por las que la banda se anda quejando en las redes, que porque si me vio feo, que no, o sea, realmente aquí te topas con parte del sistema, ¿no? Y el sistema, pues, tiene una lógica muy distinta, ¿no? Y está ahí la segregación y la marginación pues, de un amplio sector de la población, ¿no? Entonces, sí Sí, fue ahí. Por eso ya no pude llegar. sí, cabe decir que tú imaginabas como, oye, pues si vamos a estar ahí desde la mañana, ¿no? O sea, para esa hora, pues yo ya estaré acá con ustedes grabando. Ajá. Y nosotros como por precaución dijimos, no, pues para que no andes estresado, ¿no? Igual por la falta del cel y demás. Y bueno, nos contaste un día de terror, pero quizá lo más triste es como, ok, tú vives ese día de terror, tú y tu familia, ¿no? Uh-huh. Pero que llegaste al último punto y ahora, por lo que te entendemos, a mí me impacta mucho eso. Ni siquiera es como el trámite ya quedó, ¿no? Ya en cuanto esté la prótesis, sino que tienes que volver a hacer todo desde cero. Otra vez. Ajá. Sí, Eso me parece tremendo, ¿no? O sea, eso sí me parece violencia así, pues estructural, sistemática, sí, ¿no? no, Esa sí, ya, la muy real, cabrón, sí, sí, sí. cabrón. Ajá. Sí, Y fue porque lo que le dije a una de estas chicas, ¿no? Le digo, oye, pero, o sea, pensemos que llego tarde, ¿no? Porque conseguí este documento, ¿qué pasaría? Y me dice, pues, se cancela tu cirugía. Y le digo, ¿y a empezar todo de nuevo? Dice, sí, a empezar con especialista, a empezar con tal, o entonces ya, ¿no? Se pierde. Sí, no, ya se pierde, ¿no? O sea, una cuestión, y no, y, o sea, y te digo, es terrible, ¿no? O sea, yo veía a mi mamá y a mi papá con caras así de, yo, mi pinche jetota, ¿no? Porque estaba así emputadísimo, pero sabes que no puedes mostrar esa cara porque si no ya eres Lord Diste, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces estaba entre, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, no, o sea, sí fue una cuestión o sea, ese apelar al reglamento también está muy cabrón, ¿no? Porque, o sea, no distingue si vives lejos, si vives cerca, si te lo pidieron o no te lo pidieron, ahí está, ¿no? O sea, sí es una cuestión bien delicada, ¿no? Y era algo que tú me decías, ¿no? Ustedes medio la libraron, pero ¿qué pasa con la banda, pues, que vive más lejos, que tiene menos apoyo familiar, ¿no? Entonces, hay gente que nada más va uno, ¿no? Y que dice, no, venimos desde no sé dónde, ¿no? Y, sí. o sea, esos están relegados desde un primer momento, ¿no? Desde que te dicen, no traes este papel, pum, ya fuiste, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, sí es algo, o sea, sí cabe aclarar que esa banda que te pone carotas ni es tan importante como muchas veces suelen creer que son, ¿no? O sea, no, o sea, esta lógica de marginación y demás te supera, te trasciende, tú eres la más la carita que se pone, ¿no? Entonces sí es algo, o sea, ya empezaron otra vez, ¿no? O sea, mi papá tiene que ir el jueves otra vez a ver si le reprograman la cita, tuvieron que sacar más estudios, que porque lo sacaron mal, entonces esto pues no lo vemos cercano, ¿no? Cuando ya decíamos, mi mamá va a mejorar sus condiciones
pues de vida, ¿no? Porque pues, sí es una lesión importante la que tiene en la rodilla, ¿no? Que le impide mucho el movimiento. Entonces ya nos imaginábamos una rehabilitación, nos imaginábamos que probablemente iba a ganar calidad de vida después de esto, y resulta que pues chingó a su madre, ¿no? Que no había una mínima intención de intervenirla, ¿no? Entonces, pues sí está muy cabrón, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí, está cabrón. No, yo cuando tuve mi operación no invasiva, fue como año y medio de todo el proceso. O sea, que primero tienes que ir con tu médico familiar, ¿no? Después de él te reprograma estudios, ¿no? Te programa estudios, que esos estudios son, quién sabe, 3 meses adelante porque están hasta la madre. Te hacen los estudios y después de los estudios te programan con el especialista. El especialista lo ve y te da el diagnóstico y de ahí tiene que volverte a citar para decirte cuándo es tu cirugía. Y ya de ahí, pues, como otros 6 meses de espera para la cirugía. Sí, Sí, no, sí está muy cabrón, ¿eh? sí, estuvo cabrón. Sí. Sí, es muy cansado, o sea, terminas así como harto. Ya quiero que esto termine. Sí. Sí. Y en este Mm. caso, pues, ya digo, a ti te la realizaron, ¿no? Y yo creo que son los menos, ¿no? Los que completan Sí. bien un procedimiento de esos. Toda la banda que se queda al margen, o sea, neta, si hubieran visto cuántos, ya al momento, no hay cama. Pues, ¿qué haces, no? O sea, esa banda, no hay cama, ¿no? Y a otro, pues, te falta tal papel, y a otro, no hay prótesis, y a otro, o sea, ¿cuántos son descartados en el momento, no? O sea, sí es. Y eso es por un día, o sea, imagínense cuántos descartados hay en una semana, ¿no? Ya cuando estás a un paso, ¿no? Por eso, o sea, sí es una lógica y aparte de desecho, ¿no? Pues básicamente, ¿no? También, quién sabe quién sí la merezca y quién sabe no. O sea, si hay o sea, aparte de marginarte, de desecharte, ¿no? Porque, o sea, lo digo, lo de mi mamá no lo compromete su vida como tal, ¿no? Pero pues sí es una cuestión, o sea, ahí también es el de ginecología y todo. Imagínense una cuestión ya más, no sé, un cáncer cervicouterino, cosas así. Pues esta lógica pues condena prácticamente a la muerte a la población vulnerable, ¿no? O sea, sí es algo muy cabrón y muy serio, ¿no? Sí, Ya después el Andy nos hablará más de esto. sí, estaría chido para Habría un estado tema. interesante que. Ujú. Pero Va. bueno, ya gracias por escucharme a todos. No, sí. ¿Qué les parece si pasamos con el tema? Sí, está bien, doctor. Axel, ¿qué te parece si das como una recapitulación de lo que Sí. pasó con Pablo? Y bueno, y algo actual, un poquito más actual. Sí. Pues mira, yo creo que aquí en el podcast lo que podemos ofrecer es como una versión pues original al final, ¿no? Con los resultados pues ya los juzgarán quienes nos ven, que agradezco cada una de las vistas, ¿no? Ya sean compas de Víctor, de Beto, mis compas, ¿no? Saludos a Lupita, a mi jefe, a quien nos vea. Y creo que hacemos un esfuerzo por meter temas que la verdad no son tan convencionales, no siempre al menos, ¿no? O sea, incluso yo ayer estaba platicando con Víctor de la agenda y me quedé pensando, es que es una agenda interesante, o sea, ya logramos como una agenda en sí misma, ¿no? O sea, de las discusiones que salen aquí, pues hay otras posturas que vamos a discutir y demás. Entonces, yo en realidad lo que me motivó es que yo estaba como haciendo cuentas y la verdad, a partir de algo muy superficial, ¿no? Un día reparé en cuál era la portada que tengo en mi Facebook y es Pablo Hasél quemando una imagen del rey, ¿no? De Felipe VI, el rey de España. Y me quedé pensando como, yo planeé como no la voy a cambiar, ¿no? Hasta que ese compa esté fuera de la cárcel. Y dije, ¿y cuándo va a estar fuera? Y cómo ya nadie está hablando del tema, ¿no? O sea, a mí incluso me sorprende, no creo que sea su responsabilidad, ni nada, no me malviajo tampoco, pero de repente como que algo me dice como, pues no sé, los chicos del maíz comparten muchas imágenes de giras, ¿no? Giras muy exitosas y demás. Y yo pienso como, ¿cómo puede estar cada quien en lo suyo, ¿no? Y decir, hay un güey con, a lo mejor se cagan ya y lo que sea, ¿no? Y
pero hay un güey con el que rapeabas que está en la cárcel por hacer lo que tú haces, ¿no? Nada más por llevarlo pues un nivel más arriba, ¿no? Por hacerlo más en serio. Entonces, pues yo dije, tenemos que hablar de esto en el podcast, ¿no? Porque justo es como decir, pues nosotros ya hablamos del tema en su momento, lo cual lo hicimos cuando lo metieron a la cárcel. Y, y olvidarlo, pues sería como, pues meterse a esta dinámica, ¿no? De, pues la vida sigue, y en efecto, la vida sigue, creo que eso pues todos lo tenemos claro, la verdad. Y además alguien pudiera vernos y decir, güey, pues mi vida es mucho más dura que la de Pablo Hasél. Sí, el asunto es que, pues a Pablo Hasél lo metieron a la cárcel por eso el título, ¿no? Que pensamos, por hacer uso de su libertad de expresión. Pues en 2021 lo metieron a la cárcel, ¿no? En uno de estos países que quieren dar lecciones al mundo, ¿no? De cómo ser democráticos, eh, a esto que denominamos el primer mundo, ¿no? Desde una visión un poco colonial también, ya que ya se ha ido modificando lo de denominarlos primer mundo y demás, ¿no? Incluso lo de países desarrollados se llega a cuestionar porque tenemos que cuestionar en qué sentido son desarrollados, ¿no? Quizá en lo económico sí, aunque España pues no la han pasado bastante mal por tratarse de un país de servicios, ¿no? Que tiene pocos recursos naturales y ya no tiene colonias de las cuales se ir extrayendo, ¿no? Los Que recursos lamentan, ¿no? naturales. Lo lamentan, por supuesto, ¿no? Quisieran, ¿no? Esa otra realidad que les tocó, esa bonanza que les tocó en su momento. Y pues nada, yo estaba pensando en eso, y ahorita que estaba escuchando a Víctor, la verdad es que yo dije, ¿por qué a mí me impacta mucho la vida, por ejemplo, o la obra de Pablo Hasél, lo cual sí es el caso? No es porque yo me quiera colgar, ¿no? De repente yo mismo me he cuestionado, o sea, yo no me quisiera colgar de güeyes que la neta sí son mucho más congruentes, ¿no? Mucho más radicales, sino que yo lo que pienso es banda más o menos de mi edad, ¿no? Todos estos raperos, Pablo Hasél, el Joseph Paltonic, ¿no? Y otros, pues, menos conocidos que ellos, de hecho, que también tienen procesos judiciales. Y una vez yo, ni recuerdo cómo llegué a agregar a uno en Facebook, y vi que escribió como, no, pues qué chido que todos estén hablando de Pablo Hasél, sin duda hay que ser solidarios con él, pero habemos muchos, mucho menos conocidos que tenemos causas abiertas, ¿no? Causas judiciales abiertas, y pues la neta no tenemos ni siquiera manera de que el mundo se entere, ¿no? Y yo le escribí como, oye, ¿te interesaría hablar del tema? Yo la neta no sé, no sé ni quién eres, ni cuál es la causa que tienes abierta, pero pues lo podemos charlar. No me contestó, y yo entiendo la desconfianza pues este güey, ¿quién es también, no? O sea, no me sirve de mucho. Pero bueno, ahorita escuchando a Víctor, yo pensaba, es que justo no es que, no, y lo hemos intentado y ha sido duro, ¿no? No es que nos sumemos de lleno a la crítica de todo está mal, ¿no? O ya sea o con este gobierno, hablando de México, ¿no? O con las generaciones pasadas o con las relaciones. En algún punto sí es atractivo subirse a ese tren. Yo incluso apenas ayer platicaba con una camarada y le decía que ha estado acá en el podcast. Le decía, la neta, yo sí ya zafo de los juicios morales, ¿no? A los cuales como que nos estaban empujando a todos, ¿no? De meterse como con los usos de la vida personal en términos de cómo nos relacionamos y demás, porque la verdad no me da a mí la capacidad para sostener, porque la neta no les llevo el ritmo, ¿no? O sea, van a sacar otra nueva denominación de algo y demás. Y dije, y además porque pues como que no les creo tanto. Y en buena medida se debe, la neta, y lo agradezco a que Víctor, pues como que nos regresaste, quizá nos aterrizaste en ese sentido, ¿no? Como de, pues, no sé, no hay que ir con la corriente de lleno, o sea, está chido cuestionar algunos temas, pero igual cabe regresar a preguntarse quién eres tú y desde dónde lo estás cuestionando, ¿no? Y hay realidades que me son más cercanas que otras, entonces eso a mí me ha ayudado al tipo de cuestionamientos que hacemos acá. En particular en este tema, no es que nosotros nos sumemos, o creo, no sé, pues, no es como, es una mierda el IMSS, es una mierda el ISSSTE, deberían desaparecer. No, es como, deberían ser de calidad, ¿no? Y deberíamos tener un Estado que funcione para todos. Y en esa creencia que considero muchos de nosotros tenemos, y por eso hicimos o sea, como tú dijiste, pues nos permitimos creer en Cuba, si todos están creyendo pura mamada, ¿no? En la cultura emprendedora y demás, ¿por qué nosotros no vamos a creer en Cuba, ¿no? Con todas sus contradicciones. Creo que dentro de esa creencia de un estado distinto, de una, no sé, una realidad pues más justa, más digna sobre todo, ¿no? Para las mayorías,
a mí me impacta mucho lo que hicieron estos raperos porque al final como que sí nos ideologizaron a muchos, nos reideologizaron en todo caso, ¿no? Porque quizá teníamos como mucha formación previa, pero poco aplicable, ¿no? Esa era la bronca, por ejemplo, con el punk anarquista, que era como, güey, pero, o sea, quizá me es lejano, ¿no? La neta, o sea, como que en algún punto, no sé si llegaron a ver estos memes de yo no voto, me organizo y la organización y pues unos güeyes bien pedos y yo decía, es que sí es cierto, ¿no? Y yo por eso decía como, pues como que no me identifico tanto, o sea, sí, es que a mí se me suena más al cotorreo, lo cual está chido, ¿no? Y hasta envidia de quien se le ha cotorreado chido. Nosotros en su momento también lo hemos hecho y quien lo sigue haciendo, pues la neta, entre la envidia, me debato entre la envidia y el por qué lo sigue haciendo, ¿no? Pero creo que toda esta banda, sobre todo Pablo Hasél, en sus letras, si tú escuchas una de sus letras, quedas impactado, quedas intranquilo. Eso es lo que a mí me ocurre con sus letras, ¿no? Que no hay manera como de decir, ah, sí, claro, yo también soy yo. No, 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 a mí para nada me provoca eso, a mí me provoca como, güey, ese güey está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? O sea, con sus letras, realmente, ahí sí me siento aludido para que vean, ¿no? Entonces, pues eso, decir, más allá que del podcast, como vamos a montarnos en el tema de Pablo Hasél, es como decir, yo sí creo que en el último año, los primeros meses se hablaba de Pablo Hasél, ¿no? Todavía tú nos compartiste un texto que creo que yo ya lo había visto de mayo, ¿no? En una entrevista me parece que le pasaron las preguntas y él las regresó por escrito. Últimamente la verdad es que nadie está hablando del tema, entonces justo coincide el miércoles con que llevará un año en prisión, un año de que lo metieron a la cárcel, y pues sé que no hice una introducción así como del tipo los últimos hechos y demás. Me interesaba más el por qué hablar del tema, ¿no? ¿Por qué hablar nosotros del tema? Y creo que esa es mi idea, el pensar que sí hay admiración de mi parte, pero más allá de esa admiración, pues porque es lo coherente o lo congruente para mí, pues el no callar, ¿no? Sobre que alguien está en la cárcel por ser rapero y por poner unos tweets, ¿no? O sea, por hacer música y poner unos tweets de lo que él piensa. En un mundo, ¿no? En el que todo mundo, o sea, si dicen, no, pues es que por ahí hay unas amenazas en sus letras o en sus tweets, vaya, no sé si toda la música que está ahorita de moda está llena de amenazas, ¿no? Yo estaba viendo apenas los corridos tumbados, no sé si los han topado. A mí me parece atractivo la música, ¿no? O sea, yo la neta soy muy ecléctico en mis gustos, no descarto nada. Pero digo, estos güeyes están hablando pura locura, es pura apología a la delincuencia, ¿no? Y al crimen y demás. Entonces, pues nada, no hay justificación para que alguien esté en la cárcel, salvo el hecho de que le temen, ¿no? A su mensaje. Eso es lo que creo que está de fondo. Ya, no sé, ustedes qué. Vamos, mi Beto. No se Dale, quedó Vic. quieto el Beto. Ay. No, dale. No, fíjate que igual, desde ayer o sea, que ya veía como inminente que íbamos a hablar de esto, te surge esta necesidad como como decías, ¿no? De buscar lo último, ¿no? A ver qué ha sucedido con respecto a este tema. Pero, o sea, tan solo de lo que te encuentras en medios oficiales, ¿no? Que por apología al terrorismo y cosas por el estilo, ¿no? Calumnias contra la corona y cosas así, ¿no? Pero justamente te quedas pensando, ¿no? Estamos en un momento en el que supuestamente, yo por eso, ¿cómo decirlo? A las generaciones actuales les creo nada, ¿no? Y creo que eso de repente, pues puede sonar un tanto agresivo, ¿no? Y me puede situar del otro lado en el que pinche viejo no las entiende, ¿no? Pero es que sinceramente, no es que no las entiendas, es que es fácil hacerte pendejo y pues fingir indignarte, ¿no? Pero frente a qué te vas a indignar, ¿no? O sea, lo vimos la semana pasada, ¿no? Todos somos la mamá fit, ¿no? Que pinches viejas que mejor deberían pedirle una rutina, o sea, y así lo decían, o sea, las propias morras, ¿no? Así lo decían, no, pues es que esas viejas guangas, mejor deberían de pedirle una rutina a la mamá fit en lugar de tenerle envidia, y todos somos la mamá fit, ¿no? Entonces, una indignación por unos comentarios que hacen con respecto a esta señora, ¿no? Y esos son los niveles de indignación que se anda manejando la banda. Esas son las problemáticas que le indignan a la banda, ¿no? Y de repente hablamos de una supuesta ruptura con todo y todo lo de antes está mal
y la tradición y la costumbre, nosotros estamos en otro pedo. Es la lógica, ¿no? La lógica de la indignación actual, por pendejadillas, ¿no? O sea, o por cosas que no te exigen compromiso también, o sea, ¿qué compromiso te va a exigir? O que si tal actriz dijo esta cosa, o sea, realmente es como un TV Notas de la indignación, ¿no? O sea, la agenda de la indignación es así, pues risible, Sí. ¿no? ¿Y qué pasa precisamente con, o sea, dicen que todo es política, es algo que últimamente se está escuchando mucho, que hasta la vida privada es política, pero ¿qué postura política o qué lectura política seria y profunda te exige la indignación que hubo con respecto a la crítica que se hizo a la mamá Fit? Ninguna. O sea, ninguna, ¿no? O sea, sinceramente no te exige ninguna. No te exige ni que te informes, ni, o sea, nada, ¿no? Todo se queda en el nivel así de, pues de lo que le gusta a la banda, que parece más chisme que indignación, ¿no? Pero ¿qué pasa con casos realmente serios como este, ¿no? O sea, güey, tú seguido andas escribiendo que sáquenme de Latinoamérica, tú seguido, bueno, no digo de ustedes, ¿no? Ni de Beto Sí, ni sí, sí. Axel, ¿no? O sea, pero hay mucha banda, ¿no? Mucha banda y mucha banda que estudió, ¿no? O sea, no son nada más los güeyes así como que no les sabe, o sea, mucha banda que realmente estudió, que mira así como con recelo esta cuestión de sáquenme de Latinoamérica porque aquí no se puede, ¿no? Porque vean y hacen memes de Shrek y la Fiona y piensan, y es algo que hablábamos con Lobo, ¿no? Con el señor Lobo, que, o sea, miramos hacia el otro lado creyendo que en realidad están en otro nivel cultural, político, económico, pero que si lo miras con un poquito de ojo crítico, pues te das cuenta que no hay nada que admirar, ¿no? Y que ya te exige que dejes el meme, que dejes pues hasta la postura del dominado, cosa que es como muy complicada, y que veas que en este llamado primer mundo por esta banda, o por esta banda que se quiere ir de Latinoamérica, pues resulta que del otro lado, en esa cosa que se llama Europa, pues tenemos este tipo de casos, ¿no? Y bueno, tú le sabes más a esto, ¿no? A los casos como el de Valtonic, en este caso de Pablo Hasél. Pues, obviamente no va a responder a los requerimientos de la indignación, a los requerimientos que la banda requiere para indignarse en la actualidad. Pues no, está más cabrón. Te exige más coherencia, te exige más formación y pues no puedes salir con un tuit como el de todos somos esto, todos somos aquello, en donde resulta muy fácil posicionarte del lado de los buenos, ¿no? O sea, la lógica de la indignación funciona del lado de buenos contra malos, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me resulta como muy evidente que pues no va a tener eco porque a la banda no le importa, ¿no? Porque a la banda no le importa y porque aparte Hasél es un personaje eh, incómodo hasta para uno, ¿no? Sí, Incómodo sí, sí. hasta para, o sea, porque no tiene un discurso digerible que digas, güey, no, sí, o sea, hay cosas que dices, ay, en la madre, ¿no? Y hay cosas, o hay cosas que dices, no mames, qué radical, ¿no? Y hay cosas que dices, no mames, qué chingón. Y hay cosas que dices, no mames, yo no sabía, ¿no? O sea, enfrentarte con Hasél sí es enfrentarte con un personaje complicado, que obviamente, él abiertamente critica, rechaza y pues, le tira mierda a todo este tipo de movimientos como que a la banda le gustan, ¿no? O sea, y no lo vas a ver metido en estas cuestiones de que del lenguaje inclusivo, que la cancelación, o sea, jamás lo vas a ver metido en esas problemáticas, porque para pues, un personaje como este, pues resultan niñerías y resultan una pérdida de tiempo. ¿No? Entonces, también yo creo que eso hasta tampoco lo ayudaría como para que las mayorías se sumen a su causa, aunque pretendan sumarse y pretendan indignarse por todo. Hasél en ese sentido es complicado, ¿no? O sea, no es un personaje que invite a las mayorías a sumarse, ¿no? O sea, sí es hasta, híjole, ¿no? Y no le interesa sumarse a estas nuevas olas, ¿no? De cuidar lo propio, no hay que tocar este tema, o sea, abiertamente manda la chingada a todos, ¿no? Y abiertamente utiliza frases que escandalizan a quienes andan muy trepados en esta cuestión moral, lo escandalizarían, pero con todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que también eso no genera
pongámoslo en las palabritas que le gustan a la banda, no genera esa cuestión empática que te permita a ti sumarte a una causa como esta. Es una causa política más en serio de lo que pueden ser otras causas, pues que podemos hacer una lectura política, pero tal vez un poquito más infantil, ¿no? Entonces, yo creo que también va en parte, ¿no? O sea, va en parte, o sea, bastaría con preguntar, o sea, sí hay banda pues, que sabemos que topa esto, ¿no? Pero que si preguntamos así en un circulito un poquito más amplio, pues para empezar, pues ¿quién es ese güey? ¿No? O sea, ¿y cómo me voy a indignar por un güey que la neta ni topo, ¿no? Y que probablemente si lo escuchan van a decir, es que es un misógino, es un sexista, lo comunista no quita lo macho. Podríamos tener también una lectura de esas, porque pues varias de las cosas que no le interesa treparse a distintas causas, pues lo dejarían mal parado con lo que ahorita le gusta a la banda, ¿no? Entonces, esa creo que también puede ser una lectura por la que podríamos ahí, medio atacarlo, ¿no? No atacarlo, entenderlo, ¿no? O atacar la problemática. O entender el porqué de, pues ya nadie se acuerda, ¿no? Y ahí yo creo que incluso es parte como de la de la estrategia que querían usar, ¿no? Que pues la banda se olvidara de él, porque incluso él mismo lo dice, ¿no? A mí me están metiendo cargos que o sea, que están apareciendo misteriosamente por ahí, ¿no? Y a lo mejor me meten más cargos que van a seguir apareciendo de manera misteriosa y quién sabe cuánto tiempo más me van a añadir de sentencia, me van a sumar aparte de los 2 años que ya traigo, ¿no? Entonces creo que sí, pues es parte de la estrategia que intentaron usar. No sé, digo, no valdría la pena a lo mejor tanto leer el futuro de, pues, ¿qué pasará cuando salga? La banda lo va a seguir, lo va a clamar, lo va a apoyar. Lo que entiendo es que sí lo han estado apoyando adentro, ¿no? Incluso los mismos presos lo han estado como, pues, apoyando en lo que pueden, por lo que leí en lo que mandó Vic, le dan su apoyo así, por lo menos moral, ¿no? Em, de hecho, una cosa que me sorprendió un chingo en esa lectura fue de la parte de que, pues, incluso adentro les están prohibiendo más cosas, ¿no? El hecho de que hayan reducido las visitas el por el COVID, y él mismo dice: "No, no mames, pues no es que no nos vayamos a contagiar por media hora más de estar aquí, güey, es tan claro como que te contagias por menos de un minuto que hayas convivido con alguien", ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que es parte de la estrategia que estaban planteando en el mismo estado. Habrá que ver qué es lo que le intentan meter extra para tenerlo más tiempo ahí adentro. Sí. Yo con esto que comentas, Vic, de incómodo hasta para uno, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que eso es lo que a mí me ha hecho como... Creo que alguna vez lo dije, no sé si ya estabas acá en el podcast, pero dije, me parece el mejor rapero, la verdad. A mí, o sea, el rap español me parece muy chingón, ¿no? En general, cuando lo descubrí, pues la gente sí fue como abrir una nueva puerta, ¿no? Inexplorada. Y te juro que yo aún no sabía muy bien cómo estaba la onda de quién era más radical que el otro, pero cuando lo escuché dije, a ver, este güey es muy bueno, ¿no? O sea, este güey te deja hasta como nerviosito, yo sentía, ¿no? Quizá yo soy muy sensible para la música, la verdad, ¿no? O sea, como que cada vez menos. Yo me acuerdo que yo sentía las rolas de punk, justo por eso me atrajo el género, como si fueran mías, ¿no? O sea, yo cada una pensaba como, esa rola así, me las apropiaba, ¿no? Y eso no me había vuelto a pasar y con las de él en particular me pasaba, pero me pasaba que quedaba como nervioso, ¿no? Y como pensando como, güey, pues, ¿qué estoy haciendo yo, no? ¿Qué voy a hacer? Y eso me parecía muy atractivo, pero justo dije, no puedo decir que es el que más escucho o que es mi artista favorito en términos convencionales, ¿no? Porque la neta no, porque es incómodo escucharlo, o sea, te cuestionas a ti mismo y creo que acá lo notamos con nuestro invitado, con el señor Lobo, que lo primero que dijo es como, obviamente es una injusticia lo que le lo están haciendo de cabeza de turco, todo lo que podemos suscribir, dijo, pero yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Ni con sus posiciones, ni con sus métodos,
Y eso lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, desde por acá hay un consultor que trabaja para la 4T que escribió, lo vi en mucha banda, pues, ¿no? Escribió como, yo coincidí con él en algunas cosas del tal o la organización de tal partido cuando éramos muy jóvenes, y pues nada, no coincido en él, pero toda la solidaridad, todo mundo decía como, no coincido con ese güey, pero toda la solidaridad, ¿no? Yo, la verdad, en algún punto dije, como la neta no es necesario que digan que no coinciden con él. O sea, ahorita estamos hablando de que lo están metiendo a la cárcel por expresarse, ¿no? O sea, la solidaridad es solidaridad, ¿no? Me recordó un poco como, ¿no se acuerdan cuando se murió Hugo Chávez? Que López Obrador dijo como, siempre me intentaron comparar con él y pues nada que ver, pero bueno, sí, lamento su muerte, ¿no? Es como, no, o sea, lamenta la muerte o no digas nada, ¿no? Eso creo yo que así es así debe ser la solidaridad. Ya hay otros espacios para la discusión. Evidentemente, tan nadie está de acuerdo con él que nadie estuvo, no nadie, ¿no? Pero digamos, la gran mayoría, pues no estuvieron al mismo grado de exposición ni para las autoridades ni hacia los públicos, ¿no? Que les hiciera parecer peligrosos para el Estado español o para la corona, o que les hiciera sentirse ofendidos, ¿no? Y como decir, vamos a ponerles un alto a estos, pues a estos güeyes. Yo creo que si nos cuestionamos quiénes son los influencers, ¿no? Los de verdad, por usar la palabra, ¿no? Vamos a llamarlos líderes de opinión, peligrosos realmente para el status quo, son ese tipo de líderes de opinión, ¿no? Como Pablo Hasél, o sea, quien está cuestionando justamente lo estructural, ¿no? Eh, porque si no, como tú dices, Vic, yo justo he empezado a hacer esa diferenciación, como yo obviamente tengo mi propia moralidad como todos, ¿no? Tan flexible también como la de todos, creo yo, ¿no? Porque pues al final nos tenemos que ajustar a nuestras realidades y demás, pero está bien tener tu propia moralidad, ¿no? No obstante estar politizando todo eso, yo coincido contigo, o sea, me sorprende porque yo justo a los alumnos les dije en algún punto como, es que yo no veo ninguna diferencia entre el programa de chismes y lo que están haciendo con los youtubers, ¿no? O sea, están haciendo lo mismo y ligando los temas justo cuando lo acababan de aprender, primero hubo mucha solidaridad, no sé si ustedes se acuerdan, o sea, sí hubo, él hizo una muy buena estrategia para provocar ruido, se encerró en la Universidad de Lleida, entonces para sacarlo tenían que entrar, pues violar la autonomía de la universidad, ¿no? Y pasar por la gente que lo estaba acuerpando para llevárselo, y él así lo hizo de manera intencional, ¿no? Que fuera más escandaloso. Y en ese momento, pues ardieron varias ciudades de España. Los medios internacionales, la nota que rescataban de los españoles era como solo está ocurriendo en Cataluña, pero en realidad había manifestaciones duras en Madrid, ¿no? No recuerdo las otras ciudades, pero en Madrid al menos, que uno sí se podría sorprender, como la verdad, esas manifestaciones están numerosas y están radicales, ¿no? En su expresión. Eh, y bueno, no podía durar para siempre, quizá todos, incluido él, éramos conscientes de ello, pero yo creo que desde el Estado vino una estrategia de deslegitimarlo porque se empezaron a colar tweets viejos y canciones viejas. Yo el primer Hassel lo escuché también porque yo, o sea, lo escuché, me gustó mucho y bajé como todas las canciones, las pasé a MP3 cuando todavía no existía el Spotify y demás, y las metí a un celular. Entonces escuché de todo, ¿no? De cuando iba rumbo a la facultad, de regreso, me aventaba, ¿no? Y me aventaré de nuevo mi buen rato. Y las escuchaba completas y la neta sí tiene rolas de su pues la primera parte de su carrera, no sé, cuando era más joven, que pues sí dicen cosas muy explícitas, ¿no? Respecto a las mujeres, así en términos de, pues no sé, un ejemplo es como antes me la chupabas y ahora ni me volteas a ver, una cosa así, ¿no? Pero incluso ni siquiera lo dice como lo dicen los reggaetoneros actualmente, sino como que lo está hablando desde el dolor, o sea, ese güey lo que te está comunicando es dolor, se nota que es un güey melancólico, eso se le nota bastante, ¿no? Y te llega a contagiar esa melancolía. Y por ahí, yo les juro que estuve en varios grupos donde son de España, la mayor parte de la gente decía, no, entonces ya no lo apoyamos, ¿no? O sea, neta era como decir, no, pues, es un macho. Creo que es bien difícil porque yo incluso estoy de acuerdo con, si nos dicen, no, pues es que todos ustedes están formados en el patriarcado, en el machismo, son unos machos, yo les puedo dar la razón y puedo decir, está bien, ¿no? El problema es que eso no puede, justo no debería, creo yo, trascender al nivel de, oye, hay un preso político, ¿no? Por hacer uso de su libertad de expresión. No puede ser que no notes que esta es una estrategia y que así le van a dar a todo lo que incomode, ¿no? O sea, yo creo que eso ya es hasta de fórmula. Y afortunadamente salió una expareja suya diciendo, sí, yo conocí a ese primer Pablo,
pero ese güey, la neta, sí se ha cuestionado varias de sus posturas y de hecho se ha desdicho de algunas, pues algunas de sus canciones y demás, pero no está en su agenda, ¿no? Y creo que en este momento justo vivimos en un punto de apariencias en el cual tienes que decir abiertamente, de entrada, expresarte como un subnormal, así de ni siquiera quiero decir cómo, ¿no? Porque me voy a quemar, pero bueno, tienes que ser muy pusilánime en tus actitudes, ¿no? En la neta, para pasar por, ese güey está bien, ¿no? No es políticamente incorrecto, o está de tal lado, del lado de lo correcto, justamente, ¿no? Y pues bueno, Pablo Hasél definitivamente no es un personaje así, y ahorita que te estaba escuchando, pues sí, por ahí intentaron darle, ¿no? No les duró tanto, afortunadamente no trascendió tanto, pero vaya, es una fórmula que le van a aplicar a cualquiera. Pues no sé, a mí se me ocurre el caso de Assange, ¿no? Que pues obviamente había mucha indignación porque lo estaban aprendiendo por los cargos que le querían adjudicar, siendo que pues al final, pues no sé, digo, también se ve que es muy súper contradictorio en términos como persona, ¿no? Había como consenso de quienes le conocían de que era una persona difícil, por decirlo menos, pero vaya, hizo mucho por la información, ¿no? Y lo mismo, por donde le llegaron fue por estas cuestiones de lo personal, ¿no? Había unas acusaciones de abuso sexual y demás, que después las quitaron, ¿no? Quien las había puesto. No recuerdo el país en el que estaban, no recuerdo si era en Suecia, las demandas. Y pues bueno, afortunadamente Pablo Hasél no es algo más duro que eso de sacarle unos tweets y unas canciones viejas, pero bueno, en efecto creo que puede ser difícil comunicarle a los demás por qué es relevante el caso de Pablo Hasél. Y es relevante pues porque es alguien radical justamente y es alguien congruente y congruente al punto de que está en la cárcel, ¿no? Pero sí, toda la razón. Yo te cuento, vi que en ese primer programa yo les decía como, no, yo pensé, ¿cómo es que no trasciende? ¿Cómo es que otros raperos no dicen como, hay un güey en la cárcel, ¿no? Por hacer canciones. Y él me decía, pero ¿quién quieres que lo diga? Así como Snoop Dogg, ¿no? Dije, claro, ¿verdad? O sea, no, o sea, incluso yo creo que en la mente de toda esa banda es como, güey, pues para eso está la ley, ¿no? Hay que respetar la ley y demás. Había un mensaje de Amnistía Internacional que pusieron de vocero a C. Tangana, ¿no? Para este pedo de Pablo Hasél. Y el güey, les juro que lo dijo con asco, ¿no? O sea, tenía cara de asco diciendo, no conozco la música de Pablo Hasél, ni quiero conocerla, ¿no? Una cosa así. Pero pues no es justo que a nadie lo metan en la cárcel. Es como, esa madre sobra, ¿no? Eso sobra, o sea, no podías escoger a alguien que llegara como, oye, toda la solidaridad, ¿no? Con un preso político por hacer uso de su libertad de expresión. Y bueno, pues de eso no pasó, ¿no? Del flachazo del momento. Y como referente para quien pudiera tener el argumento de hay que respetar la ley del país en el que estás, está el hecho de que el Valtonyc se autoexilió en Bélgica para que no lo aprendieran, para no estar en la cárcel como está Pablo Hasél en este momento, y ya le ganó un juicio a la corona española, ¿no? Al Estado español. Entonces, dentro de la misma Europa hay una legislación compartida que le dio la razón a él, ¿no? Como no puede haber un preso de conciencia, un preso por hacer uso de su libertad de expresión como referente, ¿no? De que, pues, o sea, si nos queremos ir a lo legalista, ¿no? Y al saber coexistir en esos países desarrollados, El derecho pues positivo. así es, pues la justicia belga le dio la razón a Valtonyc, ¿no? Ya ahorita no lo pueden aprender, incluso en los límites. No puede regresar a España, pero no lo pueden aprender en Europa, ¿no? Por esos delitos. Híjole, no, pues sí está. Hasta como que te quedas de repente acá sin chale, no mames, o sea, si suena bien irreal, ¿no? Sí, Uh-huh. o sea, veía hace poco en una página de religión, principalmente religión católica, que sigo por ahí, hasta que dentro o sea, te imaginas, o sea, y o sea, es un diario abiertamente católico, ¿no? No es así, no es que informe sobre lo que pasa en la comunidad o en la iglesia católica, ¿no? Es un diario con una afiliación abiertamente católica, ¿no? Y hace algunos meses salió, o sea, sonó Pablo Hasél ahí, dentro de ese diario, ¿no? O sea, porque decían, se está tratando de revisar esta cuestión, algo como lo que mencionaba en la entrevista, ¿no?
se está viendo a ver si se eliminan este tipo de cargos, pero de ahí no ha pasado nada, ¿no? Y, o sea, dentro de este diario, o sea, bueno, y acentuó lo de católico, porque decían, o sea, o sea, a pesar de ser una institución de que de repente parecería que se quedó anclada en el siglo XVI, dentro de o sea, dentro de esa misma comunidad decían, es que creo que deberíamos revisar esa cuestión como de, ¿cómo se llama? Calumnias a la corona, ¿cómo se llama lo que el cargo, sí, ¿no? Injurias. Injurias a la corona, no sé, creo que tendríamos que revisarlo porque, o sea, no va casi, no va con la obra de Dios ni la palabra de Dios, enjuiciar a alguien por criticar, ¿no? O sea, y se me olvidó, bueno, no lo tenía en la cabeza como para habérselos compartido, pero fue interesante leerlo en ese diario, ¿no? Y que decía, la legislación está tratando de mover ahí para que este tipo de cosas no se repitan, ¿no? Con una lectura bastante atinada, creo yo, porque quien le ponga un poquito de cabeza va, o sea, así como la banda dice, estamos en pleno siglo XXI, no es posible que critiques el reggaetón, es lo mismo, ¿no? O sea, si estamos en Sí, pleno, claro. utilizamos esa lógica, que digo, a mí eso de utilizar los años como justificación se me hace bien ridículo, pero bueno, podríamos apelar a esa expresión de la banda, decir, estamos en pleno siglo XXI, 2022, y defender, más allá de que como mero adorno, símbolo de identidad o legitimación no sé, de la identidad nacional, no sé cómo llamarla la corona, que se siga todavía destinando o dándole tanta carga y tanta importancia más allá de lo simbólico, sí es algo como bien alarmante, ¿no? Y hacia dónde vemos, ¿no? O sea, o sea, que sí vemos, o sea, creo que históricamente también sabemos que España siempre ha ido como en la cola, ¿no? O sea, mientras los otros andaban ya pensando en, ¿cómo se llama? Que estaban en el Renacimiento y todo este pedo, pues y estaban ya hablando de la reforma protestante, así como para ser un poquito más claro, los españoles estaban en su contrarreforma, ¿no? Y diciendo esto que a mí me da un chingo de risa, ¿no? Creo que ya se los había comentado, ¿no? Que hasta muchos autores dicen, pues es que los españoles son más cristianos que el propio Cristo, ¿no? O sea sí te da como para hacia dónde voltear, ¿no? O sea que tampoco es casualidad, ¿no? Que se dé en España, ¿no? O sea, su propia historia, pues te hace de repente pensar, güey, pues que fue en España, ¿no? Pero aún así, no corregir estas lecturas, y aparte o sea, y esto sumado al caso Pablo Hasél, que tendría que ser importante de entrada, o sea, lo sumamos a otras posturas como eh, el año pasado, ¿no? Diciendo, pues deberían agradecer, ¿no? Nosotros civilizamos y dotamos de una moral cristiana a esos bárbaros de América, ¿no? O sea, y que no es una cuestión aislada, ¿no? O sea, que a final de cuentas tienen representación, al final de cuentas, eh, inclusive sectores marginados de España se están identificando con estas posturas. Entonces, de repente suena, pues que efectivamente, o sea, ¿cómo se van a permitir un personaje con las características de Hassel? O sea, no checa con lo que, por lo menos con lo que a nosotros nos llega que pasa en el contexto español, ¿no? Hay banda que podrá decir, pero es que no toda España es así, y estoy de acuerdo, ¿no? Que ha de haber movimientos antifascistas bastante importantes, que ha de haber, inclusive yo creo que desde la academia ha de haber cuestiones muy interesantes de España, pero siguen conviviendo también con estas visiones que permitieron también a partidos de ultraderecha colarse por ahí, que ya cuando pones todo, o sea, cuando dejas de ver a Hasél como caso aislado, pues te das cuenta, pues que tiene bastante sentido el hecho de que lo hayan tomado de pagador, ¿no? Porque no va en contra de esa agenda política que pues trae esa banda, ¿no? Y que justamente cuando se inicia, o sea, siempre ha tenido, bueno, durante muchos años ha tenido procesos, ¿no? Que quedaron algunos medio rezagados y demás,
pero yo creo que cuando se acentuó la persecución hacia Hasél fue precisamente en el punto en el que estas posturas ultraconservadoras y ultra de derecha estaban en su tope, que era algo que también nos comentaba Lobo, ¿no? El señor Lobo, que decía, sí llegó un momento en el que estuvieron hasta arriba, dice, y ahorita, por el cambio de gobierno y demás, han ido desdibujándose, ¿no? Pero que al final de cuentas quedaron como herencia, y pues Hasél entre ellas, entre eso también perseguido, ¿no? Y te hace, no te hace justificar para nada, pero te hace comprender el por qué de repente estas situaciones, ¿no? Entonces, también está como interesante esa parte de la comprensión de en qué contexto se da esta situación, ¿no? Que no es algo nada más de, pues nos dijo y ya nos emputamos y por eso ahora todo el peso de la ley, ¿no? O sea, sí hay una lectura más profunda, ¿no? Del por qué no se podía permitir. No sé, ahorita igual y se la van a tomar más relax, ¿no? Creo que por ahí Juntas Podemos en algún momento también dijeron que eso no tendría que ser medio tibio, ¿no? Este muchachito, no me acuerdo cómo se llama, el que renunció al partido y la cara pública más conocida de este partido también decía por ahí es que no puede ser posible que alguien sea preso por estos motivos, ¿no? Medio tibiezón, pero también lo enunciaba de manera pública, ¿no? Entonces, también por ahí podríamos ver un poquito, ¿no? También de este caso. Sí. A mí me llamó la atención que incluso el tema llegó hasta la mañanera, no sé si se acuerdan, ¿no? En su momento, o sea, que López Obrador dijo como aquí eso nunca pasaría. Y si comparamos como en términos de libertad de expresión, o sea, a partir de ese caso, yo sí creo que estamos pues mucho mejor en términos de libertad de expresión. O sea, basta ver, la verdad, si te metes a Twitter, o sea, hay tweets mucho más duros que eso en un sentido y en otro, ¿no? De seguidores de la 4T o de opositores de la 4T, y no los hay a partir de este gobierno, ¿eh? O sea, yo creo que así se construyó en los últimos años, ¿no? De política nacional con pues una polarización que derivó en algunos excesos. A mí quizás sí me sorprende como por ejemplo, Pablo Iglesias también estuvo entre los que, no sé si te referías a él, que en su momento decía, pues que a él Pablo Hasél lo había atacado, ¿no? Y que le parecía infantil, ¿no? Así sus posturas, pero que no debería estar en la cárcel, ¿no? O sea, que no podía ser que alguien estuviera en la cárcel, que tenía todo el derecho de expresarse como se expresaba. Y acá la discusión que quisimos tener y que yo sostengo es que está tan, o sea, la postura que más o menos expresamos, el sistema está en el sistema, ¿no? Es algo tan fuerte que alguien que intente ser congruente con su ideología, ¿no? Y en su manera de actuar, va a ser tildado primero de radical, pero una manera de infantilizar lo radical es justamente decir, no, es la postura de alguien, un niño, ¿no? O sea, es un niño, hace berrinche y demás, se pelea con todos. Y pues sí, ¿no? O sea, yo entiendo lo difícil que es tener como la disidencia tan cerca, ¿no? O sea, tú sentirte la disidencia y tener a la disidencia hablándote, que creo que es el papel que ha jugado Pablo Hasél pues con muchos de sus antiguos camaradas, ¿no? Y demás. Pero creo que justo separando, ¿no? Esas diferencias personales, sí me sorprendió que no trascendiera más, ¿no? O sea, eh, poco les ha faltado para decir, si tan solo estuviéramos en el gobierno, ¿no? Y lo cierto es que ellos estaban en el gobierno. No es el caso de Pablo Hasél, digo, Iglesias fue vicepresidente, ¿no? Un buen rato, en ese momento era vicepresidente. Pero Valtonyc, por ejemplo, la canción por la que lo están condenando es una canción que hizo para el programa de La Tuerca que conducía, no sé si todavía lo conduce Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, sí creo que te hacen enfrentarte como a preguntarte yo de qué lado estaría, ¿no? Y la respuesta para mí, la verdad, no es sencilla, porque sí entiendo la necesidad de construir cosas, ¿no? De tomar espacios, construir, pues sí, digamos, una manera de hacer política viable, pero pues también obviamente es encantadora la postura de quien es radical, pero radical entendido como quien es congruente, ¿no? Con sus principios. Y
dentro de toda esta discusión que puede haber entre un sector y otro, pues creo que de fondo está el hecho de que hay alguien en la cárcel, ¿no? Insisto. Pues tú comentabas esto de este grupo y por eso pensé, no, pues sí, acá llegó hasta palabras del presidente, pero me preocupa que el tema se pierde, o sea, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo sí siento que incluso buscando información para este programa, ya no hay tanto, ¿no? Y me pareció interesante ir a lo que ha escrito Pablo desde la cárcel. Les iba a compartir primero enlace por enlace, pero le dije, no, hay una página que se llama tal cual Pablo Hasél desde la cárcel, ¿no? Dije, ¿para qué yo copio enlace por enlace? Yo estaba en la página de Facebook buscándolos y uno de ellos es un gran tema, es un tema que hemos tocado acá, creo que es el último que escribió, ¿no? Y él dice como, a partir de un suicidio, dice, no, pues hay tantos suicidios por año en España, en su mayoría, pues, personas pobres. En España pasa algo horrible, ¿no? Que es los suicidios que se dan a partir de los desahucios, ¿no? El desahucio es algo muy común, o sea, gente que se endeuda lo suficiente, que hipoteca su casa o lo que sea, lo suficiente como para ya no poder pagar más su deuda, y entonces la fuerza pública interviene casi de inmediato, ¿no? Y lo sacan de sus casas. Y bueno, es todo un tema y él me pareció interesante porque acá habíamos discutido el tema. Dice como, bueno, de entrada no hay atención psicológica para los pobres, ¿no? O sea, debería haberla. Pero en un segundo momento dice, bueno, pero aunque hubiera esa atención psicológica para los pobres, ¿qué pasa si de todos modos no pueden cambiar su situación estructural, ¿no? Que creo que es el gran tema y es algo que hemos platicado mucho acá. Y claro, ¿no? O sea, pues es la gran pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Tanto en este podcast como en las conversaciones relevantes o que sintamos que son relevantes que podamos tener en nuestra individualidad y como colectivo. Pues sí, sí es necesario atender todos los padecimientos, sobre todo hablando de una pandemia y demás, pero ¿qué pasa con la realidad de las personas? Y creo que quien habla de la realidad estructural de las personas, al menos en el Estado español, pues terminó pagándolo con su libertad, ¿no? No sé si Vic sigue ahí porque se trabó en mi pantalla. En la mía también. Vic. Creo que ya no. Sí, yo creo que Pero sí. bueno, ahí Sí. yo, por ejemplo, algo que también quería decir es que, pues sí, es como, también creo que tiene mucho que ver que está ocurriendo en un país de los más radicales, ¿no? En Sí. ambos sentidos, y tanto por ejemplo, en el mismo punk, ¿no? Es un punk muy radical que aquí pues no se podría crear, ¿no? Eh, y por otro lado tienes a la sociedad súper conservadora, este, que incluso son súper nacionalistas, ¿no? Yo sigo a un youtuber, que incluso él es fan del Barça, es español, es fan del Barça y se Mm, encabrona cuando pierde contra la Juventus, ¿no? Que, pues, no es española, o sea, que incluso dices: "Es que cómo pueden perder, que no sé qué", que ya sabes, ¿no? mm, Entonces, sí tienes como los 2 lados de la moneda, ¿no? Y el hecho de que, pues, Pablo Hasél haya intentado expresarse de esa manera, pues, sacó como yo creo que le sacó canas verdes a la corona, y dijeron: "Güey, tenemos el poder, hagan lo que sea necesario para mandarlo al carajo", ¿no? O sea, y es también es como que te das cuenta, ¿no? El que tiene poder puede pasar incluso por encima de la ley, ¿no? Que incluso, o sea, lo podemos ver ahorita con lo que nos comentó Víctor, ¿no? Que si tienes dinero, pagas la operación y ya, ¿no? mm. Es en el mismo pienso que es del mismo lado, ¿no? Así como, güey, pues tenemos el poder de mandarlo a la chingada, aunque no esté del todo bien, pues háganlo, no lo queremos en las calles alborotando gente, ¿no? Sí, yo estoy
Totalmente de acuerdo con esto que dices. O sea, creo que en España se vive como una polarización mucho más profunda de la que aquí entendemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en uno de los programas, Paco dijo que se debía quizá el legado positivo, leas entre comillas, del PRI, pues que no había ese tipo de excesos, ¿no? Cuando los del PAN se quisieron fotografiar con los de Vox, que es como la extrema derecha de España, justamente, pues fue todo un escándalo aquí. Bueno, se fotografiaron y fue todo un escándalo aquí en México. Entonces no conocemos tanto los extremos en términos de política, no al menos de manera abierta, o sea, quizá la gente sí puede ser muy conservadora, puede ser muy radical, pero en general la cultura política no deja que se expresen tanto esas posturas. En el caso de España sí es muy distinto porque allá tuvieron una guerra civil ya en el siglo pasado, en los 30, ¿no? Finales de los 30 incluso, entonces realmente ahí quedaron muy abiertas las heridas porque tuvieron una dictadura hasta los 80 y esa dictadura pues básicamente era ultraconservadora, ¿no? Era como la gran herencia del fascismo en Europa, pues en España estuvo esa dictadura, ¿no? Quizá sin las mismas connotaciones raciales como tal, al menos de manera explícita, pero sí de la visión de un régimen militar y de derecha y conservador y etcétera, etcétera. Entonces, quienes perdieron esa guerra civil, pues continuaron con sus ideas, sobre todo desde la cultura, ¿no? Expresándose. Creo que fue el punk con el que nosotros nos topamos, ¿no? O sea, por eso tú dices, pues aquí no podría haber un punk tan radical y estoy totalmente de acuerdo porque no, pues vaya, quizá no hemos sufrido una confrontación de esas dimensiones. Y en España, pues sí, igual, yo creo que todas las bandas que escuchamos, ¿no? Desde Boicot hasta, no sé, Los Muertos de Cristo, Sin Dios, expresaban, digamos, algo mucho más crudo, mucho más vivo, ¿no? Una contienda ahí muy viva dentro de una sociedad. Y bueno, ahorita en el caso de, de Pablo Hasél, pues ahí se está expresando, ¿no? Hay sin duda un público al cual le llegó. Hay yo creo que toda una parte de la juventud en España que él politizó, ¿no? No él solo, sino que él ayudó con sus canciones, influyó en otros artistas. Entonces sí hizo escuela y sí tuvo un alcance bastante considerable. De hecho, no sé si por curiosidad te has dado una vuelta a la cantidad de vistas que tiene en YouTube, pero son las de un artista en algunas canciones, ¿no? En otras yo creo que el algoritmo ya se lo empezó a ocultar su contenido, pero en algunas de hace unos años realmente tiene vistas así de cualquier artista famoso, o sea, sería para que fuera alguien con la palomita, ¿no? Esta de certificación ahí de YouTube. Tuvo bastante alcance en su momento y creo que sí hay un interés como tal por callarlo, ¿no? Y porque quienes estaban alrededor de él haciendo música parecida, pues le bajen al mensaje. Quizá no los van a meter también a la cárcel, pero sí está como la idea de saber si le bajan al mensaje a partir de esta lección. Entonces, bueno, pues sí, la música de Pablo Hasél, sus letras en particular, ¿no? Son la expresión de esa batalla cruda, ¿no? Ahí como se está dando. Sí, que Fíjense que, ahí, ajá, sí, dale, dale. perdón, yo No. me acuerdo mucho o sea, esto ya no es algo nuevo y esto creo que, bueno, la mayoría de aquí lo deberíamos saber, pero ocurrió algo parecido también, digo, no tan cabrón, pero con los Muertos de Cristo, ¿no? Cuando iban a hacer sus conciertos, que les volaban los carteles y para que ellos pudieran, promocionarse, tenían que salir una madrugada antes del concierto a volverlos a pegar, ¿no? Sí, sí es algo que Sí, está muy cabrón. sí, eso creo que lo vi contigo, ¿no? Porque tengo el recuerdo de haber visto eso. Yo creo que estábamos viendo un documental o algo así. Pero sí, sí, o sea, realmente es que tú imagínate como, pues no sé, aquí sí tenemos poblaciones ultraconservadoras en términos religiosos y de cómo ven a los demás, ¿no? Si les puede parecer extraño todo lo cercano pues a los citadinos incluso, ¿no? Y demás. Pero allá, imagínatelo siendo pues un porcentaje a veces mayoritario de la población, ¿no? En España, conviviendo al mismo tiempo pues, con músicos anarquistas, en el caso de los Muertos de Cristo, o comunistas, ¿no? En el caso de Pablo Hasél, eh, con ellos y con su público, y bueno, pues son dos cosas totalmente contrarias, entonces incluso de repente hay
O sea, de hecho, a las canciones tanto de Pablo Hasél como de Valtonyc y de otros raperos que estaban en un colectivo llamado La Insurgencia y otros, llegaron en realidad porque guardias civiles como tal se dieron a la tarea de ver video por video, pero como iniciativa personal, ¿no? O sea, de ver video por video y decir, ah, mira, aquí está faltando a la ley, ¿no? O sea, como que... Y bueno, quizás sí, no es la misma magnitud, pero es la misma lógica de pues, personas, no sé si civiles como tal o gente de la policía o qué sé yo, pero dándose a la tarea de ciudad a la que iba en los muertos de Cristo, pues quitar sus carteles, ¿no? Pablo Hasél contó que a él también le hicieron esto como de prohibirle a las... Y no es el único artista, se lo han hecho otros raperos, pero pues sí, clausurar los teatros que les habían dado, que le habían dado espacio a su música, ¿no? Y demás. Entonces, qué bueno que volviste ya, no sabíamos qué onda. No, sí, se fue el internet por acá. De repente Sí, se sí. pusieron negros, bueno, la pantalla acá negra, y dije, ¿qué pedo con acá? Y ya que veo sin conexión a internet, ya por fin pude retachar. Ya hasta me perdí lo que estaban diciendo, chale. No, pues nada más mencionamos como de por qué en España se expresan como de manera más radical las posturas políticas, ¿no? Como consecuencia de la guerra civil, de la dictadura, ¿no? Que esta postura que perdió, ¿no? Tanto comunistas como anarquistas, pues se refugiaron en la cultura, ¿no? Entonces ahí donde se están expresando. Y pues hablábamos que desde la cancelación de eventos hasta el arrancar sus carteles, hasta la cárcel, en el caso de Pablo Hasél, y en eso estábamos. Ah, ya. Chale, siempre me saca acá en las partes chidas. Chale. Sí, Maldito sí, internet le barato. estaba contando a Axel que incluso, o sea, que esto es algo como, pues no es como, no es algo nuevo, ¿no? Incluso con los muertos de Cristo, ¿no? Que les volaban sus carteles antes de los conciertos y estos güeyes tenían que salir a la madrugada a pegarlo, ¿no? Nada más por el nombre, porque pues, no les latía el nombre No, de pues la sí. banda, sí. Una sociedad profundamente católica, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó, no? Ajá. Chingón. Yo, Y bueno, dale, ajá. No, dale. bueno, acábalo, Beto, ¿no? Pues como voy a No, robar que acá pues la palabra. justamente pues ahí está como que de un lado lo radical de, de las letras o de estos grupos que intentan pues expresarse, ¿no? Y por el otro lado, pues justamente lo radical del nacionalismo e incluso hasta de la religión que traen allá, ¿no? Malagradecido, deberías dar gracias de que mostrado la religión verdadera. No, y lo digo, o sea, en tono de sarcasmo hacia esas personas, ¿no? Ya la forma de recepción del catolicismo ya es otro pedo, ¿no? Pero, bueno, hace rato, igual en lo que decías, Axel, de la página, la estuve leyendo ayer en la noche, a modo de tarea, así, precisamente para saber, ¿no? En qué contexto. Y a mí me gustaría sumarme a estos llamamientos, ¿no? Que parecen órdenes de libertad inmediata a Pablo Hasél, ¿no? O sea, que se oyen chido, ¿no? Y que así debería de ser, pero que pues no dice nada, ¿no? O sea, que de fondo no dice nada de dónde estamos parados, ¿no? Pues el gritar consignas o frente a la noticia del encarcelamiento de Pablo Hasél, poner libertad inmediata, o sea, tendría que ser así, pero pues sabemos que pues esto es un pedo más complejo, ¿no? Y que yo no puedo, al modo en el que lo hacen algunas personas profundamente religiosas de decretar cosas, de repente parece que así quienes tratan de expresar posturas políticas que de repente pueden sonar igual comprometidas, eh, que era libertad, exigimos la libertad de Pablo Hasél, ¿no? Pero eso yo lo vi, o sea, lo vi en muy pocas personas, ¿no? A quienes vi, o sea, todavía recuerdo, ¿no? Que a quienes compartían esas notas, o sea, ver a banda que sabía de qué iba esto, ¿no? Incluidos tú, algunos compas de la universidad, otros güeyes conocidos, así que hacen un activismo político bastante comprometido, ¿no?
Y esas son una de las personas que dices, o sea, no de que tengan más derecho o no, pero que entienden más de qué es lo que sucede con Hasél, ¿no? Que pueden dimensionar cuál es el peso que tiene una persona como estas, ¿no? Pero también sí vi a muchas personas así como desde, pues es que lo tenemos que hacer, ¿no? Como a modo de, pues es que estamos obligados, ¿no? Porque ese es el de ahorita, ¿no? Básicamente con esa lectura, ¿no? Es la indignación de esta semana, ¿no? Entonces, cuando leía precisamente a Pablo Hasél desde la cárcel, pues yo pensaba, pues, dentro de los propios compas, no se diga dentro de jóvenes como mis alumnos, este, personas que he conocido en algunos otros trabajos, que sinceramente lo que le pase a Pablo Hasél o a otras personas eh, perseguidos políticos, presos de conciencia y demás, les vale madre. Así, abiertamente, no es así como de, pues es lo que quería, ¿no? Pues sabía que esa era una de las consecuencias, ahora que se aguante. O sea, yo me imagino como posturas de ese tipo. Y cuando leía, y ya la tercera vez que digo, y cuando leía Hasél, ¿no? Si yo me pusiera, o sea, si en este ejercicio de pretender acercarme a como mucha banda se acerca a este tipo de problemáticas y a este tipo de personajes, este tipo de discursos, yo diría, ¿qué pedo con este güey? ¿No? O sea, apuesto a que si yo les dijera así como pensamos, ¿no? Van a leer para mañana esta cárcel eh, esta carta de Pablo Hasél desde la prisión, dirían, ¿qué pedo? ¿No? O sea, que no, o sea, o sea, ¿qué pedo con este viejo trasnochado? ¿No? O sea, no representa el espíritu de la época, no mames, ¿qué pedo? O sea, ¿quién es este güey? ¿No? O sea, sí, abiertamente creo que habría posturas de ese tipo, ¿no? Porque, pues, creo que va más en una onda de movilización política, de conciencia política, que corresponde a otras décadas y que no responde al tipo ni de movimiento social actual, porque ahí tenemos a Pablo Hasél diciendo en algunas canciones, ¿no? Que son carnavales de primaria o fiestas del orgullo gay, ¿no? O sea, haciendo que podríamos colar ahí a 132, lo que en algún momento ustedes decían, ¿no? Cuando pues, la marcha era, pues, ir a echar el coto, ¿no? Así a bailar y todo este pedo, ¿no? Y que esconde, y este güey le tira con todo a ese tipo de movimientos, ¿no? Que son los que más podrían decir como solidaridad con Pablo Hasél. Este morro los barre, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto pues, de jóvenes, ¿no? Están clavados en una lógica completamente del emprendedurismo, del amor propio, de esta cosa que también hemos llamado ahí responsabilidad afectiva. Esas son las lecturas políticas de esa banda, que van a ver en Pablo Hasél, o sea, un pinche viejo trasnochado, alguien fuera de tiempo, un güey que lo veremos como que no entiende el ritmo actual de los tiempos y no entiende las luchas actuales, ¿no? Se quedó estancado en la década de los 70, ¿no? Se quedó atascado en esa radicalidad del Partido Comunista del siglo pasado, ¿no? Yo creo que esa es una lectura que también se podría hacer, que no es que yo la comparta, pero pues también debemos ser un poquito objetivos que pues, en la lectura de esto que podríamos llamar realidad social, ¿no? Y yo lo vería también así, que también por eso no provoca, regresando al primer punto, ¿no? Que no provoca como tantas muestras de solidaridad precisamente por la incomprensión, desconocimiento, o pues este güey está estancado, ¿no? Híjole, ¿no? Y pues no se da cuenta que ya rompimos con eso, ¿no? Y que en ese romper también rompimos con esas viejas formas de protestar, que Pablo Hasél podría llegar a pues medio representar, ¿no? O hacer una lectura errónea y decir, es que eso ya fue de antes, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas formas de protestar, pues sí, son, pero de la Alemania de los 60, de los 70, ¿no? O de México igual, ¿no? En los años 70, 80 todavía ahí medio se vislumbraba, ¿no? Pero pues que ya no responden a la realidad de la gran mayoría de la banda que se encuentra estancada y atascada en las dinámicas de las redes sociales, ¿no? O sea, para nada se acercaría, ¿no? A esta banda. Creo que ya me perdí, ¿va? Ya no No, veo no, nada.
Para Ya. nada. Que todos... Ah, no, sí, Ajá. sí te estamos escuchando. Sí, sí, te escuchas. Ya. Sí, te Va, escuchaste sí, bien. ya con eso terminado, a ver si ahorita vuelve a jalar todo esto, porque ya nos quedamos Sí. pasmados. Ah, ok. Pero, No, pues yo apenas no sé si ubiquen al Hernán Gómez, que es el hermano de Facundo, ¿no? Pero que hace así como su programa de televisión informativo y demás, en la octava. Y entrevistó a este compa, el Diego Rusarín, ¿no? Que es como el filósofo influencer de moda, ¿no? En el momento en México. Pero me pareció interesante porque le preguntó sobre las diferencias, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que de hecho nunca había estado interesado en movimientos, digamos, como el feminismo y demás, y cita a este güey a Margarita Zavala, ¿por qué con este gobierno están usando eso como argumento para decir este gobierno no es de izquierda? Y bueno, pues ya el Diego Rosarín le explicó en una visión muy del marxismo eurocentrista, ¿no? Pero que no es que yo sepa de lo otro, ¿no? Pero sí alcanzo a entender los límites que tienen, o sea, porque le dice como, no, bueno, es que pues la derecha está en el mundo de las ideas y la izquierda en el mundo de lo material, ¿no? De cambiar la realidad material y demás. Entonces, el ser progresista, pues no es lo mismo que ser de izquierda, ¿no? Son cosas distintas, o sea, todas estas causas, y él lo dice, pero no lo dice de manera, no lo está diseñando, dice todos estos movimientos de moda. Yo quiero que se entienda, porque por ahí vi unos tweets, ¿no? Luego de ahora resulta que mis derechos de diversidad son una moda. Y digo, no, es que yo creo que la neta, bueno, al menos yo no creo topar banda que sea reaccionaria en ese sentido, ¿no? Quizá tenemos nuestras propias, como decía, nuestra formación, nuestras propias visiones en lo individual y demás, pero yo la neta no he topado a nadie que diga, no, pues me estorba el otro, ¿no? Ni en términos raciales, ni de sexualidad, ni demás. Digo, sí topo banda, ¿no? Pero no dentro de los que yo considero los míos, ¿no? Y demás. Pero creo que sin duda no se alcanza ya a entender y creo que eso le pasa mucho a la generación, al menos desde la nuestra, ¿no? Hasta los más jóvenes, no se diga, que está, como tú dices, en las redes, que no alcanzan a entender que, digamos, la lucha de clases es una cuestión relevante. A lo mejor no tienes ni que entenderlo del todo, ni que suscribirla del todo, pero sí podrías más o menos entender que es distinto a lo que tú dices, Vic, ¿no? A la causa de cada semana, o sea, a decir, no, pues es que ahora vámonos con cómo es posible, ¿no? Que se sigan metiendo con cómo viste la gente, con las identidades de las personas. Yo creo que todo eso es relevante. Yo quería decir esto. No quiere decir que estén peleados, ¿no? Porque también creo que es la interpretación. Como, si este compa es comunista, entonces pues es un reaccionario en lo individual. No, de hecho, no están peleados. Solo entender que son dos dimensiones distintas. Y en esta dimensión de lo que Pablo Hasél, a lo que le está cantando, ¿no? Y a lo que está él en lo que formó a varios, ¿no? Ahorita que te fuiste, le decía a Beto, como sí tiene el gran mérito de haber politizado a mucha banda, ¿no? Porque él politizó a otros artistas, y esos artistas incluso cuando hablan de su etapa, hablan de la etapa en la que se juntaban con Pablo Hasél, ¿no? Y admiten como en ese momento le metimos más al mensaje, ¿no? Y, queríamos cambiar el mundo, ¿no? Como cuando me junté con Pablo Hasél, era cuando queríamos cambiar el mundo. Entonces, pues nada, creo que entender que esa dimensión de la lucha de clases no es que sea aparte, no tiene que ser aparte, pero sí es mucho más compleja de entender, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y requiere mucho más compromiso, ¿no? Que un hashtag, toda la razón, y pues por eso es difícil de entender, y pues yo incluso ahorita escuchando a Víctor pienso como, pues hasta por una cuestión generacional, ¿no? O sea, si hay un rapero más o menos de nuestra edad que está en la cárcel por pensar como piensa, por expresarlo en las maneras que consideró viable expresar su punto de vista, pues hasta por una cuestión pues es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? ¿No? Pues qué chido que estamos hablando hoy del tema. De nuevo se trabó Vic en mi pantalla, no sé si de nuevo sí, salió. estoy trabado, ¿verdad? Pero sí te Sí, escuchas. pero sí te Lo chido es que escuchas. estás, lo chido es que estás. Sí. Sí, te escuché completamente, Axel, pero igual yo estoy trabado. Mi imagen, Bueno, pero bueno, todos los tengo, estamos los tres, estamos trabados, pero sí estoy escuchando y al parecer también me escuchan ustedes, ¿va? sí, te escuchamos bien. Sí, es que sí, quién sabe qué pedo, quién sabe qué pasó. Íbamos bien.
Sí. Y es que, por ejemplo, hablar de Pablo Hasél. Sí, ándale, ¿no? La censura del Skype. sí, Skype. No, y es que, por ejemplo, yo ahí sí digo, bueno, se supone que ahorita esta generación, pues, está intentando eh, luchar por lo correcto, ¿no? Quiero creer que de esa manera se sienten o se expresan ellos al intentar censurar cierto tipo de contenidos, cierto tipo de actitudes y cierto tipo de acciones, ¿no? Eh, pues es que ahí digo, bueno, ¿y en dónde está lo congruente en no suscribir que esto está mal, ¿no? O sea, por más que puedas decir, bueno, a mí no me pasa a Pablo Hasél o sus letras, este, pueden llegar a herir cierto tipo de sentimientos o algo así, pues aún así tienes que suscribir que lo que le está pasando está mal. O sea, creo que es tener un poco de congruencia con lo que estás planteando tú mismo, ¿no? Híjole. Sí, pues la solidaridad, ¿no? Hablaba hace poco, de que les conté que estaba reflexionando con la Sam, posterior al último capítulo que tuvimos, y por momentos le decía, creo que esta cuestión de la convicción es algo que actualmente no necesitas, ¿no? O sea, y está bien que hagamos una lectura de la realidad, o sea, la realidad se mueve, ¿no? O sea, no es estática y no nos está esperando a que la interpretemos para transformarse, ¿no? O sea, todo este pedo se está transformando continuamente en apariencia, ¿no? Aunque aunque las causas de fondo siempre estén ahí, ¿no? Pero en apariencia es así vertiginosa y todo el tiempo es cambiante. Eso parece que así lo percibimos, ¿no? Pero algo que yo pienso que actualmente y eso sí lo puedo decir que como para las generaciones actuales, me voy a escuchar, yo sé que cada que hablo me escucho como el pinche el tío castroso que le está diciendo al sobrino, ¿y tú qué eres, no? O sea, siento que cada que hablo soy eso. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas bien. No, yo de hecho te iba a decir que sí, porque yo incluso he visto que banda lo comenta en Twitter, se los compartí, ¿no? Pero yo dije, pero qué chido porque, o sea, es el mensaje desde quien eres, ¿no? No estás simulando estar en otro punto, ¿no? Tener otra edad y demás, y eso me parece pues, chido, ¿no? O sea, pero ya, perdón, continúa, sí te escuchas bien. A ver, déjame ver porque ya la pantalla se puso negra otra vez. No Ajá, sé qué pedo. Si de pero sí te repente escucho. si me dejan de escuchar, ya como que me dan una señal, ¿no? Porque sí, mi pantalla está negra. Va. Este, y creo que en los tiempos que corren, con del tipo de indignación que corre, no se necesita convicción. O sea, sinceramente no necesitas estar convencido ni de lo que crees, ni de lo que sientes, ni de lo que piensas. Pues es todo tan cambiante que hoy puedo ser una cosa y mañana puedo ser otra. Y eso no tiene que ver con el cambio, con reconocer ciertos errores, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, sino una cuestión más banal, ¿no? O sea, puedo aparentar y puedo simular un montón de cosas y puedo suscribirme a todo, ¿no? Pretendiendo creer que las contradicciones no existen, ¿no? Entonces, por eso puedes suscribirte a tantos movimientos, aparecen, sin que eso te ocasione ningún problema, ¿no? Que, o sea, en lo ideal, pues sería perfecto, ¿no? Pero pues sabemos que no, o sea, que poseemos subjetividades, que tenemos obviamente rasgos culturales, formaciones, o sea, nuestra lectura es compleja, pero este tiempo actual te permite suscribirte a todo, ¿no? Y en ese permitirte suscribirte a todo, creo que se pierde mucho de convicción, ¿no? Y que es algo que este sujeto acá en cuestión, Pablo Hasél, tiene de sobra, ¿no? La convicción, y que eso puede sonar a infantilismo o puede sonar precisamente a una cuestión radical, porque pues la adecuación a los tiempos actuales es suscríbete a todo, aunque no estés convencido de absolutamente nada, ¿no? O estés convencido por el momento. Ya después llegará otra cosa que lo va a sustituir, ¿no? O a tu indignación o al movimiento al que te suscribes. Entonces, creo que cuando hablamos de convicción, también es una cuestión incómoda, ¿no? También es incómoda porque
pues hasta se necesita cierto valor en la actualidad para mostrar la convicción en algunos temas. Que hay veces que por cuestiones de corrección política o por no meterte en un pedo, prefieres omitir, pero que tiene que ser importante la convicción, ¿no? Si no, pues ¿de qué estamos hablando? ¿O con quién estamos hablando? Y eso es algo que por momentos se borra, ¿no? Y o sea, y si preguntáramos, ¿de qué estás convencido? ¿Cuál sería la respuesta, no? También serían como las respuestas, pues muy chatas, ¿no? La neta. Entonces, y esto no quiere decir todos seamos Pablo Hasél, ¿no? O sea, pero hay que rescatar esa parte de la convicción que difícilmente Ah, se te exige y que difícilmente te propones, ¿no? Como un individuo en esta hipermodernidad, ¿no? Podemos decir. Cambio, porque si mi pantalla sigue sí, negra. quizá hay que empezar por admitir que no somos Pablo Hasél, justamente, ¿no? Que creo que eso es lo que a mí me parece bien interesante, o sea, eh, y de repente cuando pensamos en modelos, pues están los clásicos, ¿no? No clásicos, pero vaya, es como este discurso de Fidel, ¿no? A nuestras juventudes les queremos decir que sean como el Che, ¿no? Y yo recuerdo haber estado en la borrachera, incluso con Beto, con Andrés, escuchando ese discurso y pues te sientes conmovido, ¿no? Ujú. Pero hay una plena conciencia de que la verdad es como una canción de los Chicos del Maíz, ¿no? De quieres escapar y no vivir de rodillas, pero no tienes cara de Ernesto Guevara. Lo pillas, ¿no? O sea, como, pues date cuenta, ¿no? Y creo que Pablo Hasél es un modelo mucho más cercano, ¿no? O sea, es alguien que, pues de entrada, insisto, pues casi contemporáneo nuestro. Creo que sí, más o menos tiene nuestra edad, ¿no? Nada más que no sé las cifras exactas, pero que además lo hizo desde algo que nos es muy, yo creo que muy familiar, no porque lo hayamos hecho, sino que entiendes, bueno, pues el hip hop, ¿no? O el rap, y encima pues él empezó a hacer sus pistas o alguien más le hacía las pistas y él empezó a rapear básicamente sobre lo que veía y eventualmente sobre sus convicciones. Entonces es un modelo de qué es lo que podría hacer, ¿no? Para dar un mensaje trascendente y demás, y sin duda implica mucha convicción, implica una formación también, ¿no? Que pues, no todos estamos dispuestos a dar. Y esto que comentas, Vic, a mí me puso a pensar incluso yo lo he visto en la universidad, ¿no? Que es un lugar en el que todos nos expresamos de manera muy, pues relativamente abierta sobre algunas problemáticas, no sobre todas, ¿no? Eh, y una vez vi un texto que escribieron cuando estaba tomada la Facultad de Filosofía, también mi facultad, pero la escribió alguien de filosofía, diciendo como, bueno, y toda esta gente pues, que dice que es crítica, ¿no? Que dice que es de izquierda y demás, ¿por qué está guardando silencio con estos paros que no sabemos quién está haciendo y demás? Y pues yo lo entendí, es porque como que hemos entendido que hay temas que no debemos abordar, ¿no? También creo que está mucho en el formato de las cosas. Este podcast es bien difícil de cancelar porque de entrada para llegar a las partes cancelables, pues hay que aventarte una hora mínimo de contenido, ¿no? Y pues la verdad pocas personas tienen esa disposición de prestarle atención, ¿no? A las cosas. Yo creo que, o sea, si fuera el puro, si compartiéramos unos TikToks, pues sería bien fácil, ¿no? Compartir un cachito, decir, miren aquí qué están diciendo, ¿no? Seguirnos el ritmo por más de una hora, pues es otra cosa. Pero vaya, seguro, el punto es seguro hemos cometido excesos, seguro estamos llenos de contradicciones, seguro no tenemos el tipo ni de convicción ni de formación que Pablo Hasél, pero sí lo veo como un modelo, ¿no? O sea, por eso te digo, primero admitir, no somos Pablo Hasél, pero sí es un modelo de convicción, ¿no? Y lo mínimo que podemos hacer es, pues en el espacio que tenemos, mostrar solidaridad con su causa, que es que lleva un año preso, ¿no? O sea, y la neta, pues se dice fácil, pero por más convicción, por más preparado que estuviera mentalmente, pues imaginemos todos ahorita en el momento, pues un año lejos de nuestras familias, ¿no? De nuestras dinámicas, pues de la libertad como tal, ¿no? Que la libertad, digamos, en términos occidentales, pero no sé, salir, ¿no? Caminar, lo que sea. Entonces, pues nada, eso creo que debemos rescatarlo, ¿no? Pues de lo que le está pasando a él y pues de que está injustamente preso al final. Chale. Nada más los escucho. ¿Qué pedo con mi compu? Ahora ya está blanca. Ya pasó de Pero sí te color. escuchamos, que es lo importante.
Sí, eso Pero también los estoy escuchando. Pero está cagado porque así está está la pantalla blanca, pero se escuchan las voces de fondo. Qué pedo. Si no es una cosa, es otra. No les digo, chale. pues no sé, Bettini, cómo ves si vamos, Sí, no sé si quieren ir cerrando, dar sus sí. comentarios de cierre. Vic, no sé si quieras agregar. Híjole, creo que, pues sí, es bien interesante, ¿no? Como ya lo hemos venido diciendo, es bien interesante este personaje. Las lecturas que se pueden hacer de él, obviamente, de la parte ideológica y también de pues, el tipo de estado, ¿no? Del tipo de estado que lo condena, ¿no? O sea, sí se presta a y que no solamente a él, ¿no? Que no amenaza solamente a Hassel, sino a una serie pues, de raperos. Creo que por ahí también vimos amenazas contra los de Defcon 2, ¿no? Por ahí, a la par, César Strawberry, ¿no? Eh, o sea, esas tierras de la libertad que se figura el latinoamericano que desprecia a su entorno, pues tienen muchas cosas que cuestionarse, ¿no? Y tanto así que son intolerantes frente a la crítica, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante que tendríamos que seguir viendo, más allá hace rato yo lo decía en tono de burla, ¿no? Más allá es pleno 2022 y que sigas odiando a Bad Bunny, pues esa lógica no sirve para comprender eh, todo esta problemática de Pablo Hasél, su discurso y su posterior encarcelamiento no sirve, pero por eso es hasta incomprensible, creo que hasta por eso se quedó ahí en el olvido, ¿no? Porque, pues creo que tuvo más discusión cuando Bad Bunny hizo Yo Perreo Sola que el encarcelamiento de Pablo Hasél, ¿no? Entonces, y eso sí pues nos refleja, yo creo que el nivel de discusión que traemos, ¿no? Creo que eso es justamente el reflejo del nivel de discusión que traemos en general, ¿no? Entonces, por ese lado sí está como, pues, interesante, complicado, triste y toda todo este meollo, todo todo este enredo, ¿no? De situaciones que están ahí y en un solo personaje, ¿no? En una sola, bueno, en un personaje, una sola persona, ¿no? Todo lo que, todo lo que te puede decir sobre un momento, sobre una sociedad, sobre un estado, creo que sí es algo muy complejo, ¿no? Y pues obviamente, pues no me gustan las consignas, ¿no? Pero pues libertad para Pablo Hasél, o sea, y de un nadie, ¿no? De un nadie como puedo ser yo, pero esto no puede pasar, ¿no? Esto no puede pasar en un estado que pretende dar, por ahí lo dijo Axel, ¿no? Que pretende dar lecciones de democracia, esto no puede pasar. Y creo que con esto cerraré. Bien. ¿Tú, Axel? ¿O cerraste con...? Sí, no, sí, quisiera agregar algo más porque ahorita que estaba, justo ahorita al final que Víctor dijo lo de Libertad Pablo Hasél, de un don nadie, ¿no? Yo también, o sea, yo también pensaba como, ¿quién soy? De hecho, mucha gente me agregó a partir de lo de Pablo Hasél y pues yo la neta sí dije como, pues quién sabe, seguro tenemos posturas muy distintas en lo político en general, ¿no? Con toda esa banda, pero pues fue un tema que nos aglutinó por muy poco tiempo, ¿no? Y que, pues por más que pudiera ser cliché, al final sí tiene sentido decirlo. Y un Libertad Pablo Hasél, y algo que me conmovió mucho fue que, no sé si él llegó por su cuenta o a través de mi Facebook, ¿no? Pero un tío que fue uno de los que yo aprendí, pues, de política en su momento y además de lo valioso que era tomar un lápiz y ponerse a escribir lo que pensabas, ¿no? Bueno, una pluma. Y pues era un tío así que se tomaba el tiempo de charlar conmigo. En general tuve mucha suerte para que los adultos hablaran conmigo, ¿no? Y creo que eso derivó mucho en quién terminé siendo. Pero él me enseñaba sus textos y demás. Y bueno, ese tío pues tiene un trabajo así, pues una jornada de obrero larga, seguro, ¿no? Trabaja en Poza Rica, ¿no? En estas ondas petroleras. Y vi alguna vez pues, que mandaba mensajes, ¿no? De Libertad Pablo Hasél y demás, y me pareció muy valioso. Y dije, bueno, es que al final, eh,
pues no sé, a lo mejor sí, no sé qué tanto cada Pablo Hasél tenga como esta idea de la trascendencia, ¿no? Pero dije, pero la neta es que sí hay más gente que puede estar recordando su nombre, ¿no? O sabiendo quién es, o conociendo su música, o lo que sea, de la que pudiéramos imaginar. Definitivamente eso no lo va a hacer estar en tendencia y en eso estoy de acuerdo y me parece triste, pero cuando no sé si se acuerdan, cuando nos preguntaba, creo que Pau fue la que preguntó en el programa de aniversario, ¿no? No me acuerdo si fue ella, creo que sí, pero de si nos sentíamos youtubers, ¿no? Y yo dije, pues no, no, no en el sentido de que, pues es que yo no puedo, yo sé que no es tan atractivo, yo no puedo decirles 5 datos que debes recordar, ¿no? Porque yo mismo no los recuerdo, o sea, yo no pienso así, ¿se entiende? Yo no pienso así como, pues yo tiendo pues a complicar un poco más las cosas porque las relaciono con experiencias, ¿no? Con otras nociones, hasta con canciones, ¿no? En este caso, entonces, pues, necesito hablar mucho más, pero sí en el sentido de que sí ya sentía un compromiso de, pues mientras podamos seguir siendo, pues seguiremos siendo la contra, ¿no? Justamente, o sea, programas largos, con problemáticas no tan sencillas, con posturas no tan digeribles, ¿no? Y pues ese es nuestro aporte de hoy pues decir desde este espacio, pues libertad para Pablo Hasél. Ya era bastante escandaloso que lo detuvieran, pues es escandaloso que lleve un año en prisión y que no se vea para cuándo, ¿no? Recupere su libertad. Hasta ahí. No. Yo nada más quiero mencionar que, pues sí, independientemente de que te agrade o no el personaje, de que lo conozcas o no, pues simplemente tienes que darte cuenta de que no es lo correcto lo que le está ocurriendo y que no es lo correcto la manera en la que hicieron que ocurriera, ¿no? Y justamente suscribir eso, ¿no? Independientemente de si el personaje te agrada o no, ¿no? Es lo único que voy a decir, y pues también libertad Pablo Hasél, la verdad es que sí es algo que pues, de la que nada, ¿no? Como te dije hace rato, tienes poder, puedes hacer lo que quieras, y no debe de ser así. Pues Ujú. nada, ¿qué les parece si pasamos con las recomendaciones? Sí. Pues empiezo, pues traigo 3 rolitas. Una es de Día Sexto, que es un rapero español, pues, comunista también. Tiene un mensaje también bastante complejo porque tiene rolas como de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Esta se llama Tiempos Como de un podcast Cambio, de parte 12 uno. horas. Ajá, Tiempos de Cambio, parte uno. Y pues me gusta mucho una frase que está ahí, sobre todo cómo lo dice, ¿no? Igual si yo se las digo, pues no tiene tanto sentido, pero la hice con mucho punch. Dice esto de nos tienen miedo, lo sé, por eso detienen a Pablo Hasél, ¿no? Y pues me quedo con esa parte, es decir, si hay un miedo al final al mensaje, ¿no? Y eso es lo que lo hace relevante, y eso es lo que te pone a pensar pues en que justo no es tan sencillo como sumarse a las tendencias en el momento, porque pues hay un mensaje que sí les escandaliza, ¿no? Al grado de la prisión. Bueno, y las otras dos son de Pablo Hasél. Una, la escuché en Spotify y me entusiasmó mucho encontrar ya sus canciones en Spotify. No sé a quién le dio el permiso o si alguien lo hizo sin consultarle, pero subieron ya varias de sus canciones a la plataforma y pues sí es bien práctico escucharlo ahí. Entonces esta se llama Fuerza y Orgullo, pues que habla mucho, ¿no? Ahí dice tal cual como pues lo que hay que tener, fuerza y orgullo básicamente. Y la tercera que voy a recomendar también de Pablo Hasél, ya la he recomendado en el podcast, pero creo que si alguien, no sé, por primera vez hoy escuchó sobre el tema y se queda pensando, ¿a qué se refiere este güey con que te deja intranquilo con sus letras? Se llama como un anticapitalista en Times Square y a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué te deja intranquilo con sus canciones? Esas son mis recomendaciones. Ah, Ah, Vic, ¿sigo? ¿Sí me escucho, va? Sí, sí te sí, escucho. Porque ya no me destrabé. Bueno, híjole, o sea, ves Pablo Hasél en, no sé, YouTube y son un chingo de canciones, ¿no? Unas, como decimos, bien complicadas, bien radicales, ¿no? Yo me voy a quedar con las que más he escuchado. Últimamente ya no lo había puesto, pero las últimas que escuché hace algunos meses que sí estaba como muy clavado con Pablo Hasél y van en dos corrientes completamente distintas, ¿no?
una es la de Vidas al Límite, que tiene con H. Canino, una colaboración H. Canino, Pablo Hasél, que está muy interesante, ¿no? Así, pues un rap hardcore bastante interesante. Y pues hablando básicamente de cómo conciben la realidad y las cuestiones políticas, ¿no? Al límite, radical, sin medias tintas y sin temor a la violencia, ¿no? Entonces, por eso me parece bien interesante esa canción, Vidas al Límite. Y la otra, creo que la forma en la que Pablo Hasél muestra el sentimiento es muchísimo más política que estas formas que venimos observando nosotros aquí en redes sociales, en donde hablan de, pues la neta, no sé, no comparto y no suscribo ninguna de esas posturas, ¿verdad? Completamente estereotipadas, completamente dóciles, funcionales al mercado, funcionales al sistema, con supuesta crítica a todo, pero que terminan siendo una infografía más o terminan siendo un, pues un producto de consumo más, ¿no? Y frente a ello hay una canción que se llama La Cordura de la Soledad, que es precisamente un sentimiento al que le vale madres las buenas costumbres, al que le vale madre la tendencia, y es precisamente este sentimiento como lo sientes, ahora sí que valga la redundancia, sin andarle acomodando, ¿no? Sin andarle acomodando, sin andar de queda bien, el sufrimiento, el dolor, la nostalgia, puestas tal cual se sienten, ¿no? Por eso esa canción se me hace muy chida, La Cordura de la Soledad. Y serían mis dos recomendaciones. Va. Va. Yo no traigo de Pablo Hasél, solo traje una, es de disidencia, que se llama Preso de la Vida. Es una canción dedicada para todos los presos políticos. Está chida, si pueden escucharla. Pues nada, es lo único que traigo. Qué chido. Y Fíjate. pues, Perdón. Yo había pensado en hoy recomendar una de Non Servium que en algún punto dice grita presos a la calle, pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Y pues no la busqué. Pero ahorita que mencionaste esa, me acordé que pues, pensé que aplicaba, pero sí, dice cuál dices de Non Servir, pero tampoco me acuerdo del nombre. no, pues ya, luego la recomiendo. Pero pues nada, amigos, muchas gracias por venir, Axel, Víctor, gracias por haber estado aquí. No, pues Sí, gracias. Y gracias por seguirme además la onda de grabar este programa, ¿no? Fui muy específico, tiene que ser esta semana porque pues porque se cumplía un año, ¿no? Entonces, gracias, man. no, pues sí tenía que ser, ¿no? Tenía que ser, se tiene Sí, que recordar, ¿no? Sí, Tengo que estar ahí al tanto de, así es. pero pues va. Pues ya no me pude destrabar, banda, pero chingón, por lo menos escuché una parte. también muchas gracias a todos los que nos ven. Esperamos les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante y comprometedor. Bien canceladotes. Pásenla chido. Y pues nada, despídense. Nos vemos la otra semana. Adiós, banda. Ultraviolencia, amigos. Bye. Nos andamos viendo, que les vaya bien chingón. Sale, Vic. Sale. Bye.